Miogenburg, Gorches y Peñalosa. Fusiones y adquisiciones. El proceso legal de compraventa por Luis Gerardo Ramírez Villela. ¿Qué tal? Soy Luis Gerardo Ramírez Villela, socio de Miogenburg, Gorches y Peñalosa. En esta presentación hablaremos sobre los pasos del proceso legal de compraventa en representación del comprador. Los pasos, como sus asesores legales, podemos definirlos de la siguiente manera. Elaboración de carta de intención o manifestación de interés. Proceso de auditoría legal para identificación de potenciales riesgos relacionados con la operación de compraventa. Entrega del reporte de auditoría legal. Estructuración de contrato de compraventa y mecanismo de indemnización en caso de incumplimiento. Y establecimiento de obligaciones posteriores al cierre de la operación. Por lo que hace a la elaboración de la carta de intención, los requisitos esenciales que debe contener la misma son los siguientes: descripción del proyecto, participación de las partes, condiciones del proyecto, estructuración de contratos definitivos, confidencialidad, exclusividad, gastos, vigencia, jurisdicción y legislación aplicable. En este sentido, la carta de intención es un documento que ya ha sido negociado por comprador y vendedor, donde la misma establece los términos y condiciones que ellos mismos han acordado para continuar con la operación. Por otra parte, existe la manifestación de interés. La manifestación de interés es unilateral y es el primer acercamiento para tratar de negociar cuando no se trata de un proceso de venta acordado. El contenido de la manifestación de interés es prácticamente el mismo que el de una carta de intención, salvo que no se describen los contratos definitivos, sino que se describe a mayor detalle la operación propuesta, señalando las características específicas para la operación de compraventa. En la manifestación de interés es el acercamiento real del comprador al potencial vendedor. Por esta razón es que no se define a detalle las condiciones de la operación. Estas serán negociadas en su momento en el contrato definitivo. A continuación, sigue el proceso de auditoría legal. La auditoría legal es una de las condiciones más importantes para llevar a cabo cualquier operación de compra-venta. El proceso de auditoría puede llevarse in situ, es decir, en las oficinas del vendedor, o a través de un cuarto electrónico de datos, hoy en día conocido como data room. Deberá considerarse un plazo máximo para completar el proceso de auditoría legal. En nuestra sugerencia, dicho plazo no debe exceder de 8 semanas. Todo proceso de auditoría deberá incluir, además, la revisión de estos temas: corporativos, bancarios y financieros, contratos, inmuebles, propiedad intelectual, regulatorios, inventario y equipo, laborales, fiscales, seguros y fianzas, comercio exterior y litigios. Hay otros puntos que deberán considerarse en el proceso de auditoría legal, incluyendo el que el equipo legal esté de la mano con el equipo contable, como lo mencionaremos más adelante. La finalidad del proceso de auditoría legal será identificar potenciales riesgos para el cierre de la operación de compraventa. Como parte del proceso de identificación de riesgos, el equipo deberá contactar al equipo contable a efecto de cotejar los riesgos identificados durante el proceso de revisión y poder coordinar la entrega de resultados al cliente. Los documentos revisados durante el proceso de auditoría legal deberán conservarse para una futura revisión. Durante el proceso de auditoría, deberá verificarse que se cumpla con las disposiciones legales aplicables y que se identifiquen condiciones específicas en los contratos. Por ejemplo, cláusulas de cambio de control, obligaciones de exclusividad o no competencia, prohibición de cesión o transmisión, entre otras. Como lo hemos comentado, la parte importante del proceso de auditoría se complementa con la información del equipo contable. Es decir, que cuando se entrega un reporte deberá entregarse lo más completo posible y de manera conjunta por ambos equipos, coordinados de la mano, para poder entregar algo completo que tenga una plena identificación para el comprador de los riesgos generales de la operación. Respecto de la entrega del reporte de auditoría legal,
La práctica reciente consiste en solo entregar un reporte sobre los puntos principales de lo identificado durante el proceso y no un reporte completo. Esto normalmente es a solicitud del cliente. En la descripción de los riesgos legales identificados en el proceso de auditoría legal, deberá además plantearse una posible solución a efecto de evitar cualquier posible eventualidad que impida el cierre de la operación de compraventa. La estructura del reporte de auditoría legal es la siguiente. 1. Introducción. Dicha introducción comprende los temas analizados durante el proceso. 2. Definiciones. 3. Riesgos legales identificados con la posible solución. 4. Resumen ejecutivo, que es el contenido más detallado de lo identificado durante el proceso de auditoría. Una vez definida la auditoría legal y todo el proceso junto con el cliente, se procede a la estructuración del contrato de compraventa. El contrato de compraventa contendrá las secciones siguientes: definiciones, objeto, contraprestación, es decir, el precio de la operación, condiciones, ya sean suspensivas o resolutorias, obligaciones de hacer y no hacer, declaraciones y garantías del vendedor o los vendedores, mecanismo de indemnización, impuestos, obligaciones adicionales a la operación, incluyendo obligaciones posteriores al cierre, terminación y resolución de controversias. Respecto a las condiciones bajo contrato de compraventa, se pueden establecer condiciones suspensivas para la fecha de cierre de la operación de compraventa. Es decir, se puede pactar que se cierre sujeto a la condición de que se celebren asambleas de cierre, de que se cumplan obligaciones de hacer y no hacer, entre otras. También pueden establecerse condiciones resolutorias para el perfeccionamiento de la operación de compraventa, es decir, la obtención de una autorización por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, la obtención de permisos gubernamentales, entre otras. Deberán pactarse para estos efectos obligaciones de hacer y no hacer del comprador y del vendedor para el perfeccionamiento de la operación y la continuidad de la operación del negocio, tratándose de una compraventa de acciones. Respecto de las declaraciones y garantías, estas son la base del contrato de compraventa y la base de futuras indemnizaciones para el comprador. Las principales declaraciones y garantías son las siguientes: organización corporativa, activos, asuntos laborales, situación fiscal, situación financiera, situación contractual, situación ambiental, situación en materia de propiedad intelectual, permisos y autorizaciones, litigios, seguros, conducción del negocio, veracidad y plenitud de información. Es importante mencionar que lo que acabamos de señalar es de manera enunciativa más no limitativa. Pueden darse otras declaraciones y garantías según lo requiera el negocio. Las declaraciones y garantías protegen al comprador en cualquier transacción y le otorgan el contar con un procedimiento de indemnización contra cualquier posible responsabilidad no revelada por el vendedor durante el proceso de auditoría. La práctica habitual para la vigencia de las declaraciones y garantías es entre 12 y 36 meses. Para declaraciones y garantías relacionadas con contratos, cumplimiento de obligaciones, propiedad intelectual, procedimientos legales, etc. Las declaraciones y garantías relacionadas con temas fiscales, laborales y ambientales, entre otras, sobrevivirán por los términos correspondientes de conformidad con las disposiciones legales aplicables. En este sentido, habrá varios mecanismos que se puedan negociar entre las partes y que sugerimos que se pongan a consideración una vez que se establezcan los términos y condiciones para formalizar la compraventa. La cláusula de indemnización otorga al comprador el derecho de solicitar una indemnización o ajuste al precio, en el caso de que haya una declaración falsa por parte del vendedor. El vendedor puede solicitar incluir un tope en el monto de la indemnización. Comúnmente dicho tope es un porcentaje del precio o un monto específico que se mantiene en depósito hasta que se cumpla cierto plazo acordado por las partes. O bien, establecer una canasta, basket, como se conoce el término en inglés, o deducible,
para asegurar que no tiene responsabilidad por reclamos cuyos montos no excedan cierta cantidad de dinero, sino hasta que el monto de las pérdidas del comprador exceden un monto en particular. En el caso de una canasta, basket, cuando las pérdidas del comprador sobrepasen la canasta acordada, el vendedor será responsable del importe total de las pérdidas. En el caso de un deducible, cuando las pérdidas del comprador sobrepasen el monto deducible acordado, el vendedor solo es responsable de las pérdidas por encima de dicho deducible. Esta cláusula de indemnización normalmente se negocia dependiendo de las condiciones del negocio. Habrá que pactarlo en su momento y habrá que ser muy cuidadosos para la protección del comprador. Por lo que hace a la resolución de controversias, las partes pueden elegir entre cualquiera de las siguientes opciones. 1. Someterse a los tribunales competentes de la jurisdicción acordada entre las partes. En este caso, lo común es que se sometan a la jurisdicción del lugar donde se encuentra el negocio. 2. Arbitraje. Someterse a reglas de arbitraje conforme a las reglas del Centro de Arbitraje de México o a las reglas de la Cámara Internacional de Comercio, señalando como sede Nueva York o París o cualquier otra ciudad en que pudiera llevarse a cabo el arbitraje. 3. Mediación. Establecer mecanismos específicos de resolución de controversias para llevar a cabo una mediación privada antes de iniciar cualquier proceso legal ante las autoridades correspondientes. En cualquiera de estos tres casos, lo recomendable es que se asesoren con sus abogados para que ellos definan cuál es el mejor mecanismo antes de determinarlo en el contrato. Finalmente tenemos las obligaciones posteriores al cierre de la operación de compraventa. En algunas ocasiones pueden quedar obligaciones de hacer pendientes por parte del vendedor una vez concluida la operación de compraventa, por lo que será necesario establecer plazos concretos y penalidades en caso de incumplimiento de dichas obligaciones. Algunos ejemplos de dichas obligaciones son: reembolso de pagos por parte de clientes tratándose de operaciones realizadas en el curso ordinario de negocios, obligaciones de no competir y de no solicitar, cambio de denominación, prestación de servicios durante un periodo de transición. Estos son los puntos principales que deben considerarse para una operación de compraventa en representación del comprador. Esperamos que esta presentación les haya sido de utilidad y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. Muchas gracias.